Bueno, buenas tardes. Gracias al Señor que estamos una semanita más en esta casa, en este hogar, compartiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo de la mejor manera posible, ¿no? De la mejor manera que podemos hacerlo. También le damos la bienvenida a aquellas personas que nos van a escuchar a través de nuestra página de internet, a través de nuestro canal de YouTube. Gracias por escucharnos, por permitirnos enseñar un poquitico en la vida de cada uno de ellos, ¿verdad? Esperemos que sea de bendición para sus vidas. Mira, vamos a ponerle al tema de esta tarde, escogidos por gracia. Escogidos por gracia. Escogidos por gracia. Gloria al Señor. En cuanto a las últimas clases bendecidas, el último tema que trajimos, principados y potestades, estamos bien, ¿verdad? No hay dudas. Estamos claros en todo ese estudio o serie de estudios. Gloria a Dios. Bendecidos, una de las clases que tuvimos, no la semana pasada, en la serie de estudios de principados y potestades, hablamos y discutimos de buena manera, brevemente, la conversión, la actitud del apóstol Pablo, ¿recuerdan? Y les dije que íbamos a traer ese tema para explicarlo. Yo dije que el apóstol Pablo era una persona humilde. Hay personas que por alguna razón tienen una idea diferente del apóstol Pablo, que tal vez era una persona muy fuerte, muy tosca. Si nosotros leemos el libro de los Hechos, por ejemplo, que es donde comenzamos a ver un poco donde se menciona el apóstol Pablo, su conversión, etcétera, no tenemos indicios realmente de cómo era su manera de ser, si era o no una persona ruda, si era o no una persona difícil, si era o no una persona testaruda, etcétera, ¿no? Por decir algo. Tenemos que ir a libros históricos fuera de la Biblia para entender y aprender un poquitico de la historia del apóstol Pablo como persona, quién era él, realmente no como apóstol Pablo, sino como Saulo de Tarso, ¿no? Como Saulo de Tarso. Entonces, no vemos una historia de quién era el apóstol Pablo dentro del libro de los Hechos, por ejemplo. Sí sabemos qué hacía él, religiosamente hablando. Sabemos que él era de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Él mismo dice que él era parte de la secta de los fariseos. Él mismo dice que él aventajaba a muchos de sus contemporáneos en cuanto al celo de él como fariseo de la ley judaica, ¿correcto? También sabemos que él persiguió a la iglesia del Señor. Vamos a leer bastante de eso en esta tarde. Entonces, en ese momento que compartimos lo que pensábamos y la impresión que teníamos de Pablo, también dijimos que Dios escogió a Pablo por alguna característica que él tuviese. Yo no estuve de acuerdo con esa impresión y dije que Dios escogió a Pablo de una manera en su soberanía, ¿no? Era irrelevante para mí quién era el apóstol Pablo anteriormente en cuanto a su actitud se refiere, ¿no? Yo creo que Dios no, y estoy seguro que Él puede, y lo hace, darnos talentos, ¿correcto? Todos tenemos talentos. Viene de todos. Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios, del Padre de la luz. Él nos provee en talentos, ¿correcto? Y lo mejor que podemos hacer es ponerlo a su servicio, ¿no? De alguna manera. Y poner al servicio nuestro talento a Dios realmente es poner a servicio nuestro talento a la iglesia.
es la manera que nosotros servimos a Dios cuando le servimos al prójimo. Porque Dios no necesita nada de nosotros, ¿correcto? Pero nuestro prójimo sí necesita algo de nosotros. Y todos tenemos algo, ¿no? Todos tenemos un don. Pero en cuanto a escoger Dios a nosotros por alguna característica que nosotros tengamos, realmente no aplica. Dios nos escoge por soberanía. Dios nos escoge por soberanía, y es lo que voy a hacer lo mejor posible para explicar en esta tarde. Entonces, el tema escogidos por gracia. Vamos primero a hacer varias preguntas y vamos a contestar esas preguntas. Vamos a ir con paciencia, vamos a hacer la parte número 1 del tema. Creo que vamos a tener una segunda parte. Entonces, vamos a formular ciertas preguntas para poder contestar y entender y desarrollar el tema, ¿correcto? Entonces, la primera pregunta sería: ¿cómo nos escoge o llama Dios? ¿Cómo nos escoge o nos llama Dios? Énfasis en escoger, énfasis en llamar. A los que antes conoció, ¿verdad? A estos también predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó, dice Romanos. ¿Cómo nos escoge Dios? Vamos a ir a Romanos 9:1. Romanos 9:1 en adelante, por favor. 9:1 en adelante. Creo que vamos a leer hasta el 16. 9:1, 16. Entonces la pregunta es: ¿cómo nos escoge o llama a Dios? ¿Correcto? Dice el apóstol Pablo escribiendo en referencia a Israel: verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, o en la verdad, ¿correcto? Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema de Cristo por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Circula según la carne, por favor. Según la carne. Y en el verso 4 te dice quiénes son. Dice que son israelitas, de los cuales es la adopción, la gloria, los pactos, la ley dada, el servicio y las promesas. Pon ahí en ese espacio que tienes ahí en las promesas y pon entre paréntesis: todo por soberanía. Todo eso que acabamos de leer ahí es por soberanía, bendecido. Es importante que comprendamos eso. Dice el 4 que son israelitas, de los cuales es la adopción. La adopción es algo que el que es adoptado no tiene control. Es el que adopta, el que decide adoptar, ¿correcto? La gloria, los pactos, la ley dada, el servicio y las promesas, todo por soberanía. Cuyos son los padres y de los cuales vino Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por siempre. Amén. No empero que la palabra de Dios haya fallado o faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas. ¿Qué está diciendo ahí? Lo único que está diciendo ahí es que en el antiguo pacto Dios promete que Israel iba a ser salvo, ¿correcto? Antiguo pacto o antiguo testamento, antiguo pacto, Dios promete que todo Israel iba a ser salvo.
iba a ser salvo. Pero ese todo Israel no está hablando de todo Israel. Está hablando del remanente escogido por gracia, que iba a ser salvo. Entonces, este todo no son todos, este es el remanente escogido por gracia. Igual que tú, igual que yo, bendecido. ¿Recuerdas Juan 3:16? El versículo creo más conocido sobre la faz de la tierra, que están en todos los juegos de fútbol americano. Alguien levanta un rótulo, un cartel y dice John 3:16, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese mundo es todos, ese mundo son los escogidos por gracia. Escogidos por gracia. Eso es lo que es bendecido. Entonces Pablo dice, no empero que la palabra de Dios haya faltado o fallado. ¿Cuál? La palabra de Dios en el antiguo pacto que dice, todo Israel va a ser salvo. Entonces Pablo dice, yo quisiera ser anatema por amor de mis hermanos, porque es obvio que no todos son salvos. Pero entonces Pablo dice, no, la palabra de Dios que nunca regresa vacía, sino que hace el propósito por el cual fue enviado, no ha fallado. Y aquí te voy a explicar por qué. Dice, no empero que la palabra de Dios haya faltado, verso 6, porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni tampoco por ser simiente de Abraham, según la carne, son todos hijos. Quiere decir que por ser israelita no es algo automático que ya todo Israel es salvo. Eso es lo que está explicando él, ¿correcto? Dice el 7, ni tampoco por ser simiente de Abraham son todos hijos. Mas en Isaac te será llamada simiente o descendencia. Circula esa parte donde dice, en Isaac te será llamada simiente. Pon una flechita y pon al lado, en lo que es imposible para el hombre. Eso es lo que quiero que pongas ahí. En lo que es imposible para el hombre. En eso es que te va a ser llamada simiente. Dice, porque no son todos, por ser simiente, son hijos. Mas en Isaac, ¿qué es Isaac? La promesa, ¿no? Dios le prometió a Abraham un hijo. Dios le dio su hijo en una condición en la cual para Abraham era imposible tener a Isaac. Pero en Isaac te será llamada descendencia o simiente. ¿Por qué? Porque Isaac es el hijo de la promesa. Isaac tiene a Jacob, que Jacob después es Israel. De ahí nace la nación de Israel. Isaac es el hijo de la promesa. Isaac engendra a Jacob. Bendecido. Jacob es escogido por soberanía absoluta de Dios. Dios es el que está en control de todo, bendecido. ¿Me estoy dando a entender, bendecido, hasta ahora? Entonces dice, ni tampoco por ser simiente de Abraham son todos hijos. Mas en Isaac, en la promesa, te será llamada simiente o descendencia. Eso significa que
en el hijo de la promesa, en lo que fue imposible para Abraham hacer, en esa promesa es que todos son hijos. No es en una simiente de carne, sino que es en una simiente de promesa de Dios. Dios promete a Abraham un hijo. Ese hijo nace sin ninguna acción de parte de Abraham. Pero surge ese hijo por Dios, por soberanía, por propósito. Isaac tiene a Jacob. Jacob es escogido por soberanía absoluta de Dios, y lo vamos a leer ahorita. Pero Jacob se vuelve Israel. Dentro del pueblo de Israel hay un remanente que es también escogido por gracia. Entonces, podemos ir viendo una serie de acciones y de eventos que suceden, surgen y dan y toman lugar por una absoluta soberanía de Dios. Porque todos, al final del día, somos escogidos por gracia, para salvación. Mira lo que sigue diciendo acá. Quiere decir, mira, en esa parte donde pusiste, en Isaac te será llamada simiente, a lo mejor lo puedo aclarar mejor. Vamos a Romanos 4:13, por favor. Pero no pierdas ahí porque vamos a regresar ahí. 4:13. Vamos a leer hasta el 21 acá. ¿Qué es lo que estamos tratando de comprender? Bendecido número 1, cómo Dios nos escoge. Esa acción de parte de Dios aplica a nosotros y aplica a Pablo. Aplica a todos, independientemente de cuál es el propósito al cual Él nos llama a cada uno. Como dije en aquel entonces, como hubiese sido Pablo, hubiese sido Pedro, hubiese sido Mateo, hubiese sido Juan, a lo mejor nos estuviéramos haciendo la misma pregunta: ¿por qué Juan? ¿Por qué Mateo? ¿Por qué Pedro? ¿Por qué Pablo? ¿Por qué Santiago? Y la respuesta siempre va a ser la misma: por beneplácito, por soberanía de Dios. Dice el 13: porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham. Recuerda que estamos viniendo de Romanos 9, ¿verdad? Donde dice: en Isaac te será llamada simiente. Porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham. Porque no existía la ley, ¿correcto? O sea que no fue por obras de Abraham. Abraham no estaba obrando, Abraham no cumplía la ley, Abraham no ofrecía sacrificios, Abraham vivía sin ley. Y sin gracia. Dice: porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham. ¿Cuál es esa promesa? Un hijo. Y esa promesa decía que en ese hijo él iba a tener descendencia. Iba a ser padre de mucha gente. O a su simiente, que sería heredero del mundo, sino por la justicia de fe. Porque si los de la ley son los herederos, hecha vana es la fe y anulada es la promesa. Por cuanto la ley obra ¿qué? Ira. Porque donde no hay ley, ahí tampoco hay transgresión. ¿Correcto? Por eso es que tenemos que vivir bajo gracia. No bajo leyes, no bajo rudimentos, no bajo etcétera. Dice el 16: por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme a toda la simiente, no solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham. ¿Cuál es esa promesa? Que íbamos a ser herederos del mundo, en esa simiente, el cual es Padre de todos nosotros. Dice el 17, ¿correcto? Como está escrito: por Padre de muchas naciones te he puesto, delante de aquel a quien creyó, es a saber, Dios, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como las que son. ¿Se está refiriendo a quién? A Abraham. Dice: el cual da vida a los muertos. ¿Quién estaba casi como muerto? Abraham.
Porque tenía, ¿qué cosa? 99 años. Y a esa edad todavía Dios le estaba diciendo, vas a tener un hijo. Puede ser padre de naciones, madre de... Entonces Dios dice, llama las cosas que no son como si fuesen. Sí, mismo. Del cual da vida a los muertos. ¿A quién se está refiriendo? A Abraham. Y llama las cosas que son como las que son, que no son como las que son. Dice, el cual Abraham creyó en esperanza contra esperanza para ser hecho padre de muchas naciones. Circula la palabra creyó. Igual que tú, igual que yo, bendecido. Tú no puedes hacer otra cosa, solo creer. Somos de 99 años como Abraham. No podemos producir algo que nos dé vida. Él da vida a los muertos. Tú y yo estábamos como muertos en nuestros delitos y pecados. Lo único que podemos hacer es creer, no hacer. Muy importante. El cual creyó en esperanza contra esperanza. ¿Acaso nosotros no tenemos que creer en esperanza contra esperanza? Mi hermano, veámonos todos los días en el espejo para darnos cuenta que tenemos que creer en esperanza contra esperanza. Somos totalmente imperfectos, descalificados de la gloria de Dios, si no fuésemos escogidos por gracia. El cual creyó en esperanza contra esperanza para ser hecho padre de muchas naciones, conforme a lo que le había sido dicho, así será tu simiente. Y no se debilitó en la fe, ni consideró su propio cuerpo ya muerto, siendo ya casi de 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Tampoco dudó en la promesa de Dios por incredulidad, antes fue esforzado en la fe, dando gloria a Dios, y enteramente persuadido que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo. Por favor, circula, había prometido y poderoso para hacerlo. Había prometido, poderoso para hacerlo. Ahí hay un equivalente en esas dos cosas, bendecido. Y te lo voy a poner en la pizarra. Mira, esta es la ecuación. Esta es la ecuación de eso que acabas de circular. Dios prometió, Dios hizo. Es la única manera. Dios promete y Dios lo hace. Dios promete salvarnos, Dios lo va a hacer, no tú ni yo. Dios le prometió a Abraham un hijo, casi a 100 años, se cumplió, no por Abraham, sino porque Dios lo prometió. Soberanía, escogidos por gracia. Dios prometió, Dios hizo. Regresemos a Romanos 9, por favor. Ni tampoco por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac, en la promesa, te será llamada simiente o descendencia. En otras palabras, la promesa de ser hijos está basado en que Dios promete y Dios hace. Eso es lo que quiero que quede claro cuando nosotros leemos este verso 7. Dios promete, Dios hizo. En el caso de Abraham, Dios prometió a Isaac, Dios lo hizo. Verso 8 quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de ¿qué? De la promesa. Lo que Dios promete, Dios lo hace. Amén. Gloria a su nombre. Bendecido, está ahí claro. Dios promete, Dios lo hace. Mas los que son hijos de la promesa, estos son contados en la simiente. Circula, más los que son hijos de la promesa. Pon una flechita y pon Juan 1, 12 y 13. Vamos a ir a Juan 1, 12 y 13 y tampoco sueltes ahí Romanos, por favor. Sí.
Juan 1, 12 y 13. Y recuerda lo que dice acá: no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa. Vete a Juan 1, 12, por favor. Juan 1, 12. No los que son hijos de la carne, recuerda esa frase. Recuerda, Romanos dice, no los que son nacidos de la carne, ¿correcto? Dice, mas a todos los que le recibieron, dióles potestad, o les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre. ¿Recuerda lo que pusimos ahorita? Nosotros creemos igual que Abraham. Abraham creyó. Nosotros igual creemos. Dice, a los que creen en su nombre, los cuales nacieron no de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de hombre, sino de ¿quién? De Dios. De Dios. Dios es el que decide en su soberanía a quienes le da el don de la fe y les otorga el sello del Espíritu y la vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendecido, nosotros hemos recordado muchísimas veces en nuestras clases que la jactancia está excluida en el nuevo pacto. No hay jactancia en el nuevo pacto. ¿Por qué no hay jactancia? Porque ya Cristo se manifestó. Antes podía haber porque era bajo ley, bajo obra, bajo mandamientos, bajo sacrificio, bajo esto, bajo lo otro. Ya Cristo quita la ley, ya no es jactancia. Porque es por la ley de la fe, no por la ley de las obras. La jactancia no existe porque ya se manifestó Jesucristo. Y lo que Él hizo fue suficiente para nosotros. Regresemos a Romanos, por favor. Romanos 9, 8 otra vez. Dice, quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa, estos son contados en la simiente. Porque la palabra de la promesa es esta, : en este tiempo vendré y tendrá Sara un hijo. Esa es la promesa, ¿no? Esa es la palabra de la promesa, esa es la palabra que Dios le promete a Abraham. Y no solo esta, mas también Rebeca, habiendo concebido de uno, de Isaac. Mira lo que te puse acá, ¿no? Sí. Isaac se casa con Rebeca. Rebeca concibe a Jacob. Pero te puse acá que es escogido por soberanía. Mira lo que dice acá. El 10. Y no solo esta, no solo Sara, mas también Rebeca, habiendo concebido de uno, de Isaac nuestro padre, porque no siendo aún nacidos los niños, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que permaneciese el propósito de Dios conforme la elección, no por las obras, sino por el que llama. Yo sé que hay personas que el asunto de la predestinación les da un problema muy grande. Muy grande. Pero yo no sé cómo más explicar esto, ¿no? Entonces aquí el apóstol Pablo está explicando claramente cómo la nación de Israel nace y a quién Dios escoge para que esa nación exista. Escogió a Jacob. ¿Sobre quién? Sobre Esaú, ¿no? Creo que se llama Esaú. Porque dice a Esaú, ¿qué dice? Aborrecí. No hay injusticia en Dios. Recuerda siempre eso. Mirad lo que dice acá. El 11 otra vez, porque no siendo aún nacidos los niños, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que permaneciese el propósito de Dios, conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama. Ella le fue dicho que el mayor serviría al menor.
Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos pues? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿De cuántas maneras? Nunca, sea, jamás. No hay injusticia en Dios. Porque a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Así que, y aquí está el asunto de Pablo, y aquí está el asunto de nosotros, así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que hace ¿qué? Misericordia. Bendecido, el hecho de que tú y yo creamos es un acto de misericordia de Dios. Somos escogidos sin merecer algo. ¿Qué es lo que se nos está haciendo ahorita? Se nos está explicando una promesa de vida eterna por la fe en Jesucristo para creer. Eso es todo lo que se nos está explicando. ¿Qué es lo que te estoy explicando? Que solamente por creer, igual que Abraham creyó la promesa, sin obra, bendecido. Solamente por creer en Jesucristo, en lo que Él hizo por nosotros, eres salvo. Esa es la promesa. Y es un acto de soberanía de parte de Dios. Vea segunda de Tesalonicenses, por favor, 2:13. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Gloria al Señor. Hay hermanos que cuando se les predica de la predestinación y de la... Bueno, lo que más se le conoce como la doctrina calvinista, ¿no? Que Dios ya sabía de antemano. Ellos dicen de esa parte que yo leí de Romanos 9, que eso está hablando solamente de Israel. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con esto que vamos a leer ahorita, que es igualito a Israel. O sea, que no es solamente con Israel, es con la iglesia. ¿Estamos ahí bendecidos? Dice, mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. No está hablando de Israel, correcto, está hablando de una iglesia gentil, a quien Pablo le escribió. Sí, es una época de Pablo. Correcto, mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, porque Dios os ha escogido, ¿desde cuándo? Desde el principio para salvación en la santificación del Espíritu y la fe de la verdad. No es solamente Israel, somos nosotros la iglesia también. Mira, yo quiero que circules, por favor, escogidos desde el principio. Te voy a dar la definición de esa palabra escogido, para que lo apuntes en tus notas, por favor. Yo no sé cómo tú vas a interpretar este amor de Dios por nosotros, bendecido. No sé qué tú vas a hacer con esta información. ¿Vas a ser más agradecido todos los días de tu vida? No sé. No sé. Escogido, 2 puntos. Escucha esto, bendecido. Escogido, 2 puntos. Tomar para uno mismo, coma, es decir, preferir. Así nos escogió el Señor. Tomar para uno mismo, es decir, preferir. Dios decidió escogernos para sí mismo. Dios prefirió escogernos para sí mismos. Un acto soberano de Dios bendecido. Y esa decisión fue desde el principio. Esa palabra principio significa principio. Desde que comienza todo. Tomar para uno mismo, es decir, preferir. Correcto. Tomar para uno mismo es decir, preferir. Eso significa escogido. Entonces fíjate, aquí hay un orden muy interesante. En el verso 13 dice, escogió. En el otro dice, llamó. Y el medio es el Evangelio.
Vamos a ver ese orden ahorita ahí. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Lo voy a volver a leer el 13 y entonces vamos a entender el 14. Dice: mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados del Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación en la santificación del Espíritu y la fe de la verdad, a lo cual os ¿qué? Llamó. Bendecido, Dios escoge desde antes de la fundación del mundo y Dios llama en este tiempo a los que escogió por medio del Evangelio. Dice: a lo cual os llamó por nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis sido enseñados, sea por palabra o por carta nuestra. Dios escoge, Dios nos llama, y el medio que usa para llamar a los escogidos es el Evangelio. Por eso es que la predicación del Evangelio es esencial. No sé si alguien te ha dicho: pero si somos predestinados, ¿para qué predicamos? ¿Para qué? Porque eso es lo que Dios escogió, para llamar a los escogidos. Dios escoge desde antes de la fundación del mundo y Dios nos llama hoy en día a esos escogidos por medio de la predicación del Evangelio. Cuando uno predica el Evangelio, se van manifestando todos aquellos que Dios ¿qué? Escogió. ¿Estamos claros? Creo que contestamos cómo nos escoge o llama a Dios, ¿correcto? Entonces la otra pregunta sería: ¿cómo Dios escoge al apóstol Pablo? Porque esa era la temática, ¿no? Cuando estábamos conversando. Exacto. ¿Cómo Dios escoge al apóstol Pablo? Gálatas 1:13, por favor. Gálatas 1:13. Tú sabes que vamos a leer desde el 11. Vamos a comenzar desde ahí para darle un poquitico más de contexto al asunto. Dice: empero os hago saber, hermanos, que el evangelio que os ha sido predicado por mí no es según hombre. Una de las características de Pablo en este momento, bendecido, es que no está cogiendo mérito de nada. Dice: no es según hombre, porque ni yo lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído cuál fue mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, cómo sobremanera perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Correcto? Y que aprovechaba en el judaísmo, o que aventajaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo más vehementemente celoso de las tradiciones de mis padres. Mira el 15. Y hablamos esa ocasión por qué Dios escogió a Pablo, y dijimos, o se dijo, que Dios vio algo en él que era fervoroso, que era... No, mira lo que dice Pablo, bendecido. Mira lo que dice acá. Mas cuando plació a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó como por su gracia. ¿Qué es gracia? Algo no merecido. Quiere decir que Pablo fue escogido sin merecerlo. Y lo escogió desde el vientre de su madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Entonces, para contestar a esta pregunta, ¿cómo Dios escoge al apóstol Pablo? Podemos poner claramente y sin ningún problema que lo escoge por gracia, sin méritos. Según Gálatas 1:15. Porque fue cuando le plació a Dios. ¿En qué momento se manifiesta que él era escogido? Y Dios lo llama directamente, Jesucristo lo llama a él. Nadie le predicó, nadie le enseñó. Cuando le plació a Dios. Soberanía. Correcto. Más nada. Más nada.
¿Cuántas veces tal vez a nosotros nos predicaron gracia y no queríamos escuchar nada de gracia? Y nos decían, hermano, la salvación no se pierde, somos salvos para siempre, salvos siempre salvos. Ah, esos salvos siempre salvos que andan por aquí. Y la gente, nosotros mismos, les huíamos a la gente. Bendecido, yo me acuerdo lo que pensaba de los salvos siempre salvos. Me parecían que estaban equivocados y hoy en día conozco la gracia. Primera de Timoteo 1:12, por favor, siempre contestando cómo Dios escoge al apóstol Pablo. Primera de Timoteo 1:12, ya vamos a terminar. Necesito que me dé unos 10 minutitos. El 11, por favor, 1:11. Dice, conforme al evangelio glorioso del Dios bendito, el cual a mí me ha sido encargado. Mas gracias doy al que me fortificó, a Cristo Jesús. Cristo Jesús le dio fuerzas a Pablo, lo fortificó, correcto, el mérito es de él. Cristo Jesús, Señor nuestro, de que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Digna, el verso 12, léemelo, please. Doy gracias al que me fortaleció. Correcto. A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Correcto. Esa palabra ¿por qué? Porque me tuvo por fiel. ¿Por qué? Esa palabra ¿por qué? Aunque no aparece en la 1602 que tenemos nosotros, aquí dice de que me tuvo por fiel. Correcto. Esa palabra, ponle tus notas por favor, circula de que me tuvo por fiel y en la 1960 porque me tuvo por fiel. Esa palabra significa origen o causa. Esa expresión significa origen o causa de algo. Quiere decir que Cristo Jesús es el origen o la causa por la cual Pablo estaba en el ministerio. Mas gracias doy al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, de que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, lo habíamos leído en Gálatas, ¿correcto? Perseguidor, injuriador, mas fui recibido ¿a qué? Misericordia, bendecidos, no por obras, no por méritos, no por algo que tuviese Pablo, porque lo hice con ignorancia en incredulidad. Pablo estaba en tinieblas y Pablo no tenía fe. Pablo vivía por obras, era un fariseo. Sí, Señor. Él la cumplía, pero no es salvo por eso. Entonces, en ignorancia e incredulidad, ahí por lo menos tenemos una idea de la razón por la cual Pablo actuó como actuó en contra de la iglesia. Porque era ignorante, vivía en tinieblas e incredulidad. Mas la gracia del Señor, algo que inmerecido, fue más abundante con fe y amor que es en Cristo Jesús. Fiel es la palabra y digna de ser recibido de todos. 2 puntos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy ¿qué? El primero. Circula eso y ponga al ladito ahí humildad. Eso también preguntamos en esa ocasión. ¿Era Pablo humilde? 100%. 100% bendecidos. Pablo era humilde. Sí, Señor. En Corintios él mismo se dice que él llegó como un abortivo entre todos los apóstoles. Mas por esto fui recibido ¿a qué? Misericordia. En ningún momento, bendecidos, él dice algo que lo atribuya como una razón para Dios haberlo escogido. Todo es gracia, todo es misericordia. El pecador entre todos es el primero. No hay jactancia en Pablo. No puede haber jactancia en Pablo. ¿Tú sabes por qué? Porque él dijo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y Cristo fue humilde. No puede él decir entonces eso si él no es humilde. Si él no comprende los sufrimientos por la iglesia. Dice, más por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su longanimidad. Sí. Pon en tus notas, por favor, significado de longanimidad. ¿Qué es lo que mostró el Señor en él? Longanimidad, 2 puntos. Benignidad, clemencia, generosidad. Longanimidad,
igual a benignidad, clemencia y generosidad. Eso fue lo que el Señor mostró en él. ¿Por qué tuvo que hacer así? Porque él mismo dice que él era un blasfemo, un injuriador, ¿y qué más dice? Y un perseguidor de la iglesia. Sí, Señor. Esa es su descripción de él antes de Jesucristo. Antes. No es que él tenía alguna cualidad importante, bendecido. No, él se describe a sí mismo como un injuriador, como un blasfemo y como un perseguidor de la iglesia. Tremendo. Dice el 16, mas por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su longanimidad, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Qué hermoso. Mira qué lindo termina el 17. Pues al Rey eterno, inmortal, invisible, al solo sabio Dios, sea honor y honra por siempre jamás. Amén. Y ahí vamos a terminar, bendecidos. Ahí vamos a terminar. Contestamos estas dos preguntas: ¿cómo nos escoge o llama Dios? ¿Y cómo escoge Dios al apóstol Pablo? A ambos, porque todos estamos en el mismo bote, a ambos nos escoge por gracia, no por mérito, por misericordia, bendecido. Nosotros no tenemos nada en nosotros mismos que diga Dios, a este sí yo lo voy a escoger. Es por propósito soberano de parte de Él, para que sea de Él, no es porque quiere ni por el que corre, sino por Dios que tiene misericordia. Amén. Gloria al Señor. ¿Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar, por favor? Con mucho gusto. Gloria al Señor. También invitamos a aquellas personas que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube, que si tienen preguntas, que nos escriban a preguntas@salvosporlagracia.org. preguntas@salvosporlagracia.org. Hemos dicho también que queremos terminar nuestros estudios invitando a las personas que nos escuchan que pongan su fe en Jesucristo como la única opción de salvación para vida eterna. Poner la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Amén.